Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Me alegra mucho. Muy bien, vamos a empezar con nuestra sesión de clase de hoy y estábamos tratando delitos contra el patrimonio. Vimos el delito tipo que era el hurto y nos quedó pendiente pues para la sesión de hoy el delito de robo. Vamos a tratar hoy el delito de robo, el delito de usurpación y el delito de extorsión y chantaje. Son tres figuras delictivas que tratamos hoy de la manera más concreta porque entiendo que tenemos examen de recuperación a las 8 de la noche. Muy bien, en cuanto al robo, principiamos diciendo que vean que tienen los mismos elementos del hurto. Por eso fue que nos detuvimos a hablar despacio de todo el delito tipo que es el hurto y son los mismos elementos los del robo, con una sola diferencia, que está en la violencia. El robo se diferencia del hurto por la violencia. La violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión. Todos los demás elementos son los mismos. Es decir, se trata de delitos eminentemente dolosos. Debe haber plena voluntad y conciencia del sujeto activo de hurtar como robar. No se aceptan los delitos culposos, robar o hurtar por imprudencia, por negligencia, por impericia. Eso no. Bienes muebles, eso sí es bien importante, tanto en el hurto como en el robo se trata de bienes muebles. Es decir, la diferencia está entonces en la violencia. Y vamos a ver que en el robo las mismas descripciones delictivas, los mismos tipos penales del hurto son los del robo, solo que aquí todo está acompañado de violencia. La violencia puede ser una violencia absoluta, material, o una violencia psicológica, una vis material o vis compulsiva. La violencia material, pues absoluta, es la violencia física, mientras que la vis compulsiva es la violencia psicológica. Vale la pena que ustedes sepan que la doctrina y la mayoría de legislaciones en Centroamérica y Latinoamérica aceptan en el robo la violencia anterior y simultánea o concomitante a la aprehensión. Pero Guatemala tiene una característica y es nuestra. Que la legislación penal guatemalteca, de acuerdo al 251, acepta la violencia posterior a la aprehensión. Y eso sí es un poco diferente, ya lo voy a explicar. Vean ustedes, el 251 dice, quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa mueble, total o parcialmente ajena. Aquí Guatemala acepta la violencia anterior, concomitante o posterior. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, la violencia anterior es simultánea, todo la acepta. Por ejemplo, si alguien viene y le pone la pistola a un sujeto para que le entregue la cartera, para que entregue el celular, la persona lo entrega porque no quiere sufrir ningún daño. Eso es un robo. Es un robo con violencia anterior a la aprehensión. ¿Qué pasa si alguien le pega un leñazo a una persona o un golpe en la cabeza para arrebatarle la cartera a una dama o el celular a una persona? Esa es violencia concomitante. Es decir, la violencia es concomitante a la aprehensión, es decir, sea al mismo tiempo. Pero les voy a poner otro. Vean este. Un sujeto
a un sujeto le gusta la computadora que tiene su vecino. Y luego se da cuenta de que el vecino dejó abierta la puerta de la sala, pegado a su casa. Y ahí está la computadora. Él aprovecha y dice, bueno, ahorita me llevo la computadora. Entra a la casa, toma la computadora y se la lleva. Hasta ahí, ¿qué hay? Es un hurto, porque no está utilizando violencia. Es decir, tomó la cosa, mueble, es una computadora, ¿m? Totalmente ajena y se la llevó. Ahí estamos hablando de un hurto consumado. Oigan lo que voy a decirles. Él se lleva la computadora, la saca de la casa, pero va a 50 metros de la casa cuando aparece el dueño. Y el dueño se da cuenta que llevan su computadora y le reclaman, le dicen, mira, vos es mi computadora y cómo lo fuiste a sacar. Él, para que no lo despojen de la computadora, el sujeto activo le saca una pistola y le dice que si no quiere, pues que le dispare, que no le quite la... El otro, cuando ve la pistola, deja que se lleva la computadora. ¿Eso qué es para Guatemala? Para nosotros ese es un robo agravado, con violencia posterior a la aprehensión. Pero si estuviéramos en El Salvador o estuviéramos en Costa Rica, por ejemplo, ahí sería hurto agravado consumado y tentativa de homicidio. Fíjense bien. Hurto consumado agravado y el delito de lesiones o tentativa de homicidio. Cuando le puso la pistola para... Fíjense cómo cambia. Esa es la diferencia. Guatemala acepta la violencia posterior. Otros países, otras legislaciones, solo la anterior y la simultánea. Muy bien. Aparte de eso, pues ustedes dense cuenta en el robo, pues agravado, son los mismos elementos del robo, solo que se llama agravado, dice uno, cuando se comete en despoblado o en cuadrilla. En despoblado, pues los robos que se llevan a cabo donde no hay ninguna persona, ninguna población, en el campo, por ejemplo, aprovechando que no hay nadie, es en despoblado, o en cuadrilla, cuando hay más de 4 personas, cuadrilla 4, entonces el robo se agrava. Luego dice, cuando se empleare violencia en cualquier forma, el robo se agrava. Tercero, si los delincuentes llevaran armas o narcóticos. 4, si lo efectuaren con simulación de autoridad usando disfraz. 5, si se cometiere contra oficina bancaria, recaudatoria, industrial, comercial, etc. 6, cuando el delito se cometiere asaltando ferrocarril, un buque, nave, aeronave, automóvil u otro vehículo. O sea, si se comete en un automóvil, el robo, ese es un robo agravado. Esas son formas, pues, de agravar el robo. Luego, el 253, al igual que el 248, aquí habla del robo de uso, y el 248 es el hurto de uso. Es decir, el robo de uso es llevarse con violencia una cosa mueble totalmente ajena, con el único propósito de usarla y devolverla. Es decir, lo que era el hurto de uso. Su propósito es solo usarla. Y dice el 253, cuando el hecho a que se refiere el artículo 248, ese es el hurto de uso de este código, se cometiere con violencia, será calificado como robo de uso. O sea, si el hurto de uso se hace con violencia, es robo de uso. Igual el 254 habla del robo de fluidos. Y dice, cuando los hechos a que se refiere el artículo 249 de este código, que es el que se refiere al hurto de fluidos, cuando son gases, agua, electricidad, etcétera, se cometieren con violencia, se convierte en robo de fluidos.
Igual el robo impropio. Acuérdense ustedes que en el hurto impropio es hurtar uno lo que es de uno. Pues el robo impropio es igual. Es decir, yo me puedo robar mi propio carro, pues, cuando lo he arrendado a otra persona y la otra persona lo tiene legítimamente en su poder, porque yo se lo he arrendado durante un año. Pero yo encontré el carro, pues, eh, por ahí parqueado en la calle, yo no cargaba carro, rompí el vidrio y me ve, porque tenía otra llave y me ve mi carro. Ese es un robo impropio, o sea, los mismos tipos del hurto están en el robo, solo que en el robo se acompañan de violencia. Y luego se hizo una adición en el año 94 al 255 y le pusieron 255 bis y le denominaron de los hechos sacrílegos. ¿A qué se refieren hechos sacrílegos? El 255 bis habla de que cuando el hurto o el robo sea de objetos destinados al culto, como Santísimo Sacramento, santos óleos, santas imágenes, en bulto o en pintura, vasos sagrados, cálices, copones, patenas, custodias corporales, purificadores, ornamentos, vestiduras sagradas, pilas bautismales, confesionarios, púlpitos, coronas, resplandores, anillos, cadenas, pulseras, crucifijos, floreros, candeleros, etcétera, etcétera. Si se trata de todos estos objetos que se utilizan en las iglesias, especialmente cristianas, ya sea porque se los hurte o se los roben, es decir, que se los lleven sin violencia o con violencia, a eso se le llama delito de hechos sacrílegos, el 255 bis. Y habla también al final de que las personas que a sabiendas adquieran, enajenen, exporten, trafiquen o alteren en cualquier forma dichos objetos similares, la pena pues se agrava en 10 años de prisión y multa del doble del valor de los objetos materia del delito. Esa fue una adición que se hizo, que se le llamó de los hechos sacrílegos, pues que pueden ser tanto del hurto como del robo. Bien, esto es lo que podemos decir el robo. Si ustedes se dan cuenta, tienen los mismos elementos del hurto, que es el delito tipo, solo que acá se acompaña de violencia, anterior, simultáneo, posterior. Como siempre les he dicho, a veces uno lee el tipo penal y los reflexiona y los siente sencillos, pero los casos ya se complican un poco y en la práctica hay que tener y ser muy reflexivos. Yo recordaba un caso y se los dejé planteados a los compañeros en otra sección, se los voy a dejar a ustedes y no se los va a resolver. Solo se los va a dejar como laboratorio y de repente se los pongo en el examen parcial o en el final. Este es un caso, pues, casos de la vida real, ¿no? Habían dos lecherías contiguas en Zacatepeques, o sea, fincas de leche, pues, de vacas de leche, tenían vacas lecheras. Y por cierto, pues los propietarios también eran vecinos y amigos. Un día, uno de ellos le dijo a su trabajador, a su mayordomo, mira, le dijo, vení, quiero hacerte una pregunta. Fíjate que nosotros estamos ordeñando 20 vacas. Y mi vecino, dijo que es mi amigo, también está ordeñando 20 vacas. Pero ellos están produciendo 400 litros de leche de las 20 vacas. Y nosotros solo producimos 200. O sea, nosotros estamos con las mismas vacas, con el mismo número de vacas que ordeñamos, produciendo la mitad de leche que él. ¿A qué se debe? Le dijo. O sea que vos no estás haciendo bien tu trabajo.
no alimentas bien a las vacas, no se les da el concentrado, qué sé yo, le empezó, digamos, a reclamar a su mayordomo. Y el mayordomo le dijo, mire, le dijo, no es así. Fíjese que la alimentación que le damos es la misma que le dan ellos. Lo único es que el toro de raza que ellos tienen es mucho más fino que el de nosotros. Entonces la raza de los animales de ellos son mejores y por eso que dan más leche. De verdad, sí, así es, dijo, esa es la razón. Bueno, entonces hagamos una cosa, le dijo. Mira, le dijo, ahorita hay como 4 o 5 vacas que están en Brahma, es decir, que ya están pidiendo, pues, toro, ¿no? Están en celo las vacas. Entonces le dijo, no les pongas el toro nuestro, que decís que es de baja calidad. En la noche, le dijo, cuando entre la noche, por ahí por las 10, 11 de la noche, que todos estén durmiendo, pues abrí la puerta de ellos, pues estaban pegados, solo una alambrado, pues, y andás acá el toro del vecino y te lo traes para acá y lo pones a jugar con las vacas nuestras, de las 11 de la noche para las 3, 4 de la mañana. Lo importante es que antes que amanezca, vos devolvés el toro, lo vas a dejar otra vez para que no se den cuenta. Y este mayordomo, este muchacho, lo hizo por 3 meses y medio hizo eso. En la noche iba a echar el toro, lo pasaba para este lado a que tuvieran relaciones con las vacas, estaban en celo, y a las 4 de la mañana lo volvía a dejar en su lugar y nadie se dio cuenta. Pero a los 3 meses y medio lo capturaron, se dieron cuenta y lo capturaron. La pregunta es, ¿qué delito hay? ¿Qué delito por qué delito habría que procesar al mayordomo y al dueño de la lechería esta? Vean ustedes, en relación a todo lo que hemos visto ahorita. ¿Quieren que se los resuelva ahorita o se los dejo para el examen? Ahorita, licenciado. Sí, pues es lo más fácil que lo resuelva. Ustedes no quieren ir a leer. No, no se los va a resolver. Ustedes se los va a poner en el examen. Ustedes resuelven. Ya les dije, hasta los casos que les pongo en el examen se los digo. ¿Dónde se ha visto eso? Pero miren lo que es. Ahorita, ¿verdad? Sí, pues, si ustedes no leen. Vayan a analizarlo. Miren qué caso más interesante. ¿Habrá delito ahí? Si hay delito, ¿qué delito? ¿Por qué delito? Y es que es un caso real, pues, real, pues. Entonces, de la jurisprudencia nuestra. Se los dejo ahí porque ya no quiero perder más tiempo. Tengo que seguir con las usurpaciones. Muy bien. Hasta ahorita hemos hablado de bienes muebles. Son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro sin destruirse. Pero ¿qué pasa cuando son bienes inmuebles? Casas, terrenos, lotes, fincas. Entonces les decía, cuando se trata de una casa, de un lote, de una finca, de un terreno, esos no se pueden robar, no se pueden hurtar, porque no sean bienes muebles. Pero la gente comúnmente dice, me robaron mi casa, me robaron la finca, me robaron el lote. No, usted tiene que saber como penalista y como abogada que eso no se puede robar. Ahí lo que se da es un delito de usurpación. Las usurpaciones es para bienes inmuebles. Y dice el artículo 256, comete el delito de usurpación, oigan, quien, o sea, cualquier persona, ese sujeto activo, con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos, despojare o pretendiere despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o de un derecho real. Bien inmueble o derecho real constituido sobre el mismo. O quien ilícitamente con cualquier propósito invada u ocupe un bien inmueble. Fíjense lo que son los,
las usurpaciones. Y la usurpación, por supuesto que es un delito sumamente delicado y grave. Tanto es así que el código en su segundo párrafo hace una interpretación auténtica muy interesante. Oigan lo que dice. La permanencia en el inmueble constituye flagrancia en este delito. Es decir, una vez el terreno, la finca, la casa esté invadida por otra persona, esté ocupada por alguien que no sea su propietario, su poseedor, su dueño, se considera, según el código, aquí lo dice, un delito flagrante. Pero oigan lo que dice. La policía, dice, el Ministerio Público o el juez están obligados a impedir que los hechos punibles continúen, causando consecuencias ulteriores, ordenándose o procediéndose según corresponda al inmediato desalojo. Eso es bien importante. O sea, cuando las personas permanecen en un terreno, en una casa, en una finca que no es de ellos, se considera que hay un delito flagrante. Y entonces la ley obliga a la policía, al Ministerio Público, a los fiscales, al juez, a los jueces, a que inmediatamente se dé el desalojo. Eso es lo que es la usurpación. Y la usurpación, como les digo, es para bienes inmuebles. Aquí no estamos hablando de muebles. Y luego el 257 habla de una usurpación agravada. Dice que las penas serán de 2 a 6 años, sea el doble, cuando alguno de los supuestos a que se refiere el artículo anterior concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Que el hecho se lleve a cabo por más de 5 personas. Si el hecho se llevó a cabo por más de 5, o sea, 6 en adelante, es una usurpación agravada. B, cuando él o los usurpadores se mantengan en el inmueble por más de 3 días. Si los usurpadores se mantienen en la casa, en el terreno, en el inmueble por más de 3 días, es usurpación agravada. C, cuando a los poseedores o propietarios del inmueble, sus trabajadores, empleados o dependientes, se les vede el acceso al inmueble o fuesen expulsados del mismo por los usurpadores o tuvieran que abandonarlo por cualquier tipo de intimidación que estos ejerzan en su contra. Ahí se agrava la usurpación. D, cuando el hecho se lleve a cabo mediante hostigamiento, desorden, violencia, engaño, abuso de confianza, clandestinidad e intimidación. Y E, cuando se cause cualquier tipo de daño o perjuicio al inmueble, sus cultivos, instalaciones, caminos de acceso o recursos naturales. Ahí estamos hablando de una usurpación agravada. Hoy me recuerdo, en este momento estoy recordando, que acabamos de estar viendo, si ustedes mal no recuerdan, el delito de allanamiento de morada. Y también les comenté un caso, pues estos casos son los que hemos tenido, pues en la realidad, de un señor que para ya no agarrar tráfico salió tarde de su descanso del puerto, había ido al puerto de San José, y venía de regreso con su esposa y 2 hijos, 6 y 4 años. Pero venía a las 9:30, 10 de la noche. Se le descompuso el carro a medio camino. Y no hallaba qué hacer, pues, en la oscuridad y con su familia. Entonces, recuerdan, y yo se los conté a ustedes. Entonces, a él no le quedó otra que vio que en una casa que estaba ahí cerca donde se quedó el carro, pues la casa estaba vacía. Y él rompió el candado, entró y entró a su familia en la casa. ¿Recuerdan eso que les conté? El vecino de esa casa llamó por teléfono al dueño y le dijo, mira vos, yo pensé que te ibas a ir a Guatemala, a la capital hoy. Pues yo me vine, le digo, estoy en mi casa aquí en la capital. No, le digo, si aquí hay luz en tu casa. ¿Cómo hacer eso? Le digo, si yo salí de allá temprano. Bueno, total que él regresó y contó a la policía en la mañana y encontró a esta gente en su casa.
es decir, al señor, a su esposa y a sus 2 hijos. La pregunta es qué delito había. Y estuvimos discutiendo si había allanamiento o no. Pues ahora se los pongo más difícil. Pero si quieren se los resuelvo ahorita o si quieren que también se los pongan en el examen. Lo que ustedes quieran, aquí pidan ustedes gustos. Fíjense bien, en el allanamiento de morada es un delito contra la libertad individual y la seguridad de la persona. Y lo que protege el Estado en el allanamiento de morada es eso, es el morador, por eso se llama allanamiento de morada. Entonces, ese caso lo discutimos porque en ese momento lo calificaron como allanamiento y la discusión fue seria y nosotros dijimos, bueno, ¿por qué va a haber allanamiento? Es decir, allanamiento si no hay moradores. Era una casa vacía. Es decir, los dueños, porque era una casa de descanso. O sea, cuando se metió ahí, por supuesto, y rompió eso, más que allanar la casa es, ¿la allanó o la usurpó? Esa es la pregunta. Ahora ya saben esto. Lo que pasa es que cada vez no habíamos visto allanamiento, ahora ya lo vimos. Entonces usted ahora tiene que entender y decir, bueno, ¿qué hubo ahí? Es decir, ¿allanó la casa o la usurpó? Se allana si hay moradores, porque es seguridad de los moradores, pero aquí no había. Entonces es un allanamiento. Ahora, ¿cuál era el objetivo de él? Defender a su familia, pasar la noche, estaba a medio camino. ¿O era apoderarse de la casa? Bueno, ante eso habría que ver si no hay una excusa absolutoria del artículo 24, un estado de necesidad. Ya casi se lo resolví, entonces ya no se los pongo en el examen. Bueno, muy bien. Entonces, en el 258 se habla de una alteración de linderos. Eso es otra cosa. Una cosa es la usurpación y otra cosa es la alteración de linderos. En el 258 habla de quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento, dice ilícito, en todo o en parte de un inmueble, alterare los términos y linderos de los pueblos o heredades, por cualquier clase de señales distintas a fijar los límites de predios contiguos. Es decir, alterar linderos o los mojones que dividen las propiedades. Eso es otra cosa. No es con el fin de usurpar pues todo el inmueble, pero sí de llevarse un pedazo, qué sé yo, pues se altera el lindero. Es un delito específico de alteración de linderos. Y todavía el 259 habla de perturbación de la posesión. Estamos hablando de inmuebles. Quien sin estar comprendido en los 3 artículos anteriores, o sea, usurpación, usurpación agravada y alteración de linderos, sin estar comprendido en esos 3, perturbare con violencia la posesión o tenencia de un inmueble. Es un poco más difuso, ¿no? Es decir, si no lo quiere usurpar porque no se puede apoderar de él, pues con qué objeto, ni es alteración de linderos, pero perturba con violencia la posesión de un tercero. Es decir, gana de molestar, ¿no?, a un tercero que vive ahí. Eso se llama perturbación de la posesión. Y luego finaliza el 260, así es muy importante, con la usurpación de aguas. Y esto sí es bien importante. ¿Por qué? Porque hemos dicho que para efectos penales, el agua, la electricidad, el gas, etcétera, es un inmueble. Y ahorita recuerdo otra vez lo del toro, a ver cómo les va con eso. Y de verdad es muy importante lo del toro. Realmente, ¿por qué se van el toro? Y regresaban al toro, pero ¿cuál era el objetivo? ¿Qué era lo que se estaban llevando? Qué importante. Porque acá, y cómo se considera el toro, pues, y lo que tiene el toro, ¿no?
Acá, cuando hablamos de aguas, el agua es un bien mueble. Y como bien mueble, puede trasladarse de un lugar a otro. Sí, pero siempre que esté envasada. Ojo, importante. El agua envasada. Si el agua está en tambos, está en botes, está en toneles, es agua envasada que se puede trasladar de un lugar a otro y por lo tanto es mueble y por lo tanto susceptible de robo y de hurto. Pero ¿qué pasa cuando el agua no está envasada? Se trata de un río, de un lago. Ahí no está envasado. Entonces la pregunta es, ¿ese río, ese lago, para efectos penales debemos considerarlo como mueble o como inmueble? Si no está envasado, tenemos que considerarlo como bien inmueble. Inmueble. Y entonces, si se hace mal uso, por ejemplo, hay un señor que tiene un terreno y que el río pasa a 50 metros de su terreno, pero no pasa en su terreno. Pero él quiere agua para regar sus siembras. Entonces lo que hace es que desvía el río para su terreno y deja sin agua a los terrenos por donde pasaba el río. ¿Qué delito es? Hurto, robo o usurpación de aguas. Veamos lo que dice la usurpación de aguas. Quien con fines de apoderamiento, de aprovechamiento ilícito o de perjudicar a otro, represare, oigan, desviare o detuviere las aguas, destruyere total o parcialmente represas, canales, acequias o cualquier otro medio de retención o conducción de las mismas, o de cualquier otra manera, estorbare o impidiere los derechos de un tercero sobre dichas aguas. De tal manera que el hecho de desviar el río, de cambiarle el cauce al río, es un delito de usurpación, pero de aguas. Fíjense qué importante, porque se considera no como bien mueble, sino como bien inmueble. Esto es, digamos, lo más importante acá. Y luego llegamos finalmente a los dos últimos delitos para tratar esta noche, la extorsión y el chantaje. Estos son delitos muy comunes. Pero más que comunes los delitos, vean qué importante es esto. La verdad es que el chantaje no es tan común, la extorsión sí, pero hay una mala interpretación desde hace mucho tiempo. Una mala interpretación que llevó a una reforma que desde el punto de vista doctrinario y académico no fue la más feliz. Aquí todos hablan de, te están extorsionando, y todos los días extorsionan a la pobre gente. Y lamentablemente a quienes son más indefensos. Le estoy hablando de los negocios más sencillos, que no tienen seguridad, miren cómo le están pidiendo dinero a los taxistas o qué sé yo, cuántos problemas tenemos en Guatemala diarios de esa naturaleza, que le piden pisto a la gente y si no llega dinero, que dicen que es impuesto, pues, qué absurdo, pues, el impuesto solo el Estado lo cobra, ¿no? Pero pues esos son, ¿y qué dice? Son extorsionistas, están extorsionando. Pero eso empezó en nuestro país hace unos 15 años. Fue antes del 2009. Y cuando se daba ese tipo de casos, nosotros hacíamos un análisis en la academia, en la universidad, en nuestros libros. Acá decían, mire, eso no es extorsión. Es decir, pedirle dinero a otro a cambio de no hacerle daño. Eso no es extorsión. Miren lo que dice el código por extorsión. ¿Y el código qué decía antes del 2009? Antes del 2009 decía que cometía el delito de extorsión quien obligue a otro a firmar, a suscribir
otorgar, destruir o entregar algún documento o a contraer una obligación, condonarla o a renunciar a un derecho. Si alguien pedía dinero a otro bajo la amenaza de que si no da dinero el negocio, del negocio, de lo que sea, le van a hacer algo a él o a su familia, le van a dar muerto, ¿qué? Eso no, decíamos nosotros, eso no es extorsión, porque la extorsión es obligar a firmar, a suscribir, a otorgar, a destruir, a entregar un documento, a renunciar a un derecho, a condonar una obligación. Eso es extorsión. Leamos el 261. Entonces me decía, entonces es chantaje. Tampoco es chantaje, porque el chantaje es pedir pisto, pero a cambio de no descubrir un secreto, a cambio de no hacer una imputación que vaya en contra de su honra. Vean lo que es el chantaje. Comete el delito de chantaje quien exigiere a otro dinero o recompensa o efectos bajo amenaza directa o encubierta de imputaciones contra su honor o su prestigio, o de violación o divulgación de secretos en perjuicio del mismo, de su familia o de la entidad en cuya gestión intervenga o tenga interés. Pues tampoco era chantaje. Charlie me decía, entonces eso no es delito. Claro que es delito, pero en aquel momento, fíjense qué pasó. Esa discusión, pues que se fue dando, pues tanto en la doctrina como en la academia, pues obviamente también se daba en los tribunales, e hizo que el... No, pero vieras que al abrir la puerta y iban pasando los... Compañera, su micrófono, por favor, Divina, por favor. Ahorita vamos a bloquear la compañera. Disculpe, doctor, con su No, venia. no hay ningún problema, estaba escuchando qué decía Divina. Vamos. Ya no la escuché. Bien, entonces lo que les quiero decir es que se complicaba. Entonces no había realmente extorsión ni había chantaje, pero ¿qué era? Entonces no hay delito. Sí hay delito, vean lo que hay. Pero vino el legislativo con tal de que quedara más claro, pues, dijo voy a hacer una modificación y se hizo una modificación a través del decreto 17/2009. Y entonces el artículo 261 que tipifica la extorsión quedó como actualmente está. ¿Y qué hicieron? Solo le agregaron adelante un párrafo y lo otro se quedó igual. Entonces hoy dice así: extorsión, dice, quien para procurar un lucro injusto, para defraudarlo o exigirle cantidad de dinero alguna con violencia o bajo amenaza directa o encubierta o por tercera persona y mediante cualquier medio de comunicación obligue a otro a entregar dinero o bienes. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Pues es decir, amenazar a la gente con que si no entrega una cantidad de dinero pues a la semana o a la quincena o al mes, o seguramente los negocios o taxis o qué sé yo, pues los amenazan y lo han hecho, pues, desgraciada y lamentablemente. Entonces, eso fue lo que incluyeron. Pero la verdad es, yo les digo, bueno, se incluyó y lo demás lo dejaron igual, dice, porque dice punto y coma. Igualmente, cuando con violencia lo obligare a firmar, suscribir, otorgar, destruir, entregar documento, contraer una obligación, condonarla o renunciar a un derecho. Porque venía Feliz está Divina. a hacer ejercicio y... Compañera Divina. Vamos a silenciar ahorita. No se preocupen, que qué bueno que estén de ambiente ustedes. Bien, entonces, lo que quería decirles era lo siguiente. Fíjense bien, si yo les pongo un caso ahora en el examen, donde un sujeto amenaza, que es lo que se vive muchas veces actualmente, amenaza a otra persona con hacerle daño, les
No se escucha, licenciado. Bien, ya lo tenemos a Hoy todos. sí. Hoy sí, le escuchamos. No sé dónde quedaron. Pero les decía, no sé si escucharon que le estaba poniendo un caso. Sí, no, No, le No, quitamos licenciado, todavía no. Empezando eso no, estaba, doctor. doctor, empezando eso estaba. bloqueamos a Eduvina, pero ya está corregido el efecto. A Por quien me favor, doctor. bloquearon fue a mí. Sí. Por favor, doctor, disculpe. Bueno, no hay problema. Y les decía que qué pasa si yo les pongo un caso ahorita en el que qué delito comete el sujeto que le pide dinero es lo que pasa todos los días acá, a otra persona, a un negocio o a un taxista para que entregue una cantidad de dinero a la semana, ¿no? Y si no, le dan muerte, o lo lesionan o qué sé yo. La pregunta es, si yo les pongo a ustedes este caso, ¿ustedes qué resolverían? Entonces yo les digo que la mayoría de ustedes vendrían y pueden decir, esa es extorsión. Pues ya está claro que lo están extorsionando, pidiendo dinero para tal. Y yo les digo, ¿qué pasa si yo les digo que no necesariamente puede ser una extorsión? Pregunto, ¿eso no es un robo? Ni un robo agravado, que todavía es más grave que la extorsión. Claro que puede ser un robo agravado. O sea, antes de la reforma yo les decía, no hay extorsión, pero hay un delito de robo agravado. No es que no haya pena. ¿Qué es un robo? Si alguien le pide dinero a otro a cambio de no hacerle algo y el otro para que no le hagan nada entrega dinero, ¿qué le están haciendo? Le están robando. Es un robo. Claro que le están robando. Es un robo agravado. Y que incluso es más grave que la extorsión. Es un robo, hay violencia anterior a la aprehensión, violencia psicológica, hay una vis compulsiva. Entonces, aún antes de la reforma del 261, sí estaba previsto, pues. Pero, pues, la verdad es que el legislativo quiso dejarlo más claro y puso hizo ese agregado. Pero ahí está y puede ser que haya un traslape con el robo agravado. Pero bueno, eso es extorsión. En cuanto al chantaje, está muy claro, esa es otra cosa. En el chantaje es pedirle dinero a otra persona a cambio de no revelar un secreto, a cambio de no hacer una imputación que afecte su honor. ¿Qué pasa si a una persona, a un señor le llevan, le dicen, mire usted, o me da 2,000 quetzales o le enseño esta foto a su esposa? Y él da los 2,000 quetzales. ¿Eso qué es? Ese es un chantaje. Es decir, porque lo están amenazando con que si no da dinero, van a revelar un secreto o van a poner, afectar su honor o su prestigio. Y el problema es, ahora esto es un poco más complicado, porque hoy con la tecnología que tenemos, imagínense cuántas fotos se pueden montar, pues, es decir, de la manera más fácil, ¿va? Y el código no dice si tiene que ser cierta o no la foto, si en caso se tratara de eso, pues. Aquí se trata de pedirle dinero a una persona bajo amenaza directa o encubierta de una imputación contra su honor o su prestigio. Es decir, pero el chantaje es eso, pedir dinero a cambio de no revelar un secreto que afecta su honor o su prestigio. El de él, el de su familia o de la empresa o donde él trabaja. Eso es chantaje. O sea, está prácticamente bien ubicado. Muy bien. Con esto, pues, finalizamos la clase de hoy. Estamos para la próxima de la estafa. Les agradecería que empezaran a leer la estafa porque la estafa es muy amplia acá, aunque realmente la información que vamos a dar es corta. Aquí hay unos 20 o 25 clases de estafa, van a ver. Pero la verdad es que estafa no solo es lo que está acá. La estafa se caracteriza por el ardid y el engaño, así como el robo se caracteriza por la violencia. La estafa es el ardid y el engaño. Así es que es bien interesante. Por eso lo dejamos para el próximo día. Que estén bien, pasen feliz noche y ojalá que me hagan escuchar.
Si no, les vuelvo a repetir la clase. Todo bien, gracias. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.